Bueno, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Big Z, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que tendréis información importante en la cajita de la descripción. Arriba del todo tendréis el link a mis streamings. Si os gusta lo que veis aquí en directo, os va a encantar porque es lo mismo con la opción de interactuar conmigo y sobre todo, y lo más importante, de seguir generando comunidad en torno al queridísimo, amadísimo, glorioso y también a veces puñetero Atlético de Madrid. Deciros también que este vídeo va a ser un formato podcast, que podéis dejarlo de fondo perfectamente mientras estéis haciendo cualquier otra cosa, porque no vais a ver absolutamente nada que no sea mi jepeto, cara, rostro, gesto, jeta, como lo queréis llamar, conduciendo. Así que os invito, de hecho, a que lo pongáis de fondo y no miréis la imagen en sí. Deciros, como siempre, que pues tendréis también el link a mi Instagram, si me queréis seguir, donde me podéis conocer mejor, donde os avisaré de cuando hacemos directos, que siempre es después de los partidos del Atlético de Madrid, pero también a veces o estoy colaborando en algún otro canal, o bueno, en fin, en alguna tertulia, etcétera, etcétera. Así que podéis seguirme por Instagram para estar al día de todo y también, por supuesto, como digo, para conocerme un poquitín mejor. Tendréis también la página de Instagram de videojuegos de Play 4 y Play 5 digitales. Si no tenéis con quién compartir cuenta, os va a salir mucho más económico que si los pilláis de forma individual, y además es totalmente de fiar, ya que es un amigo mío de toda la vida. Cuentas 100% anticandado, sin ningún tipo de problema, y si no sabéis cómo funciona, os va a asesorar en todo momento, así que es 300% recomendable. Después de este momentito de spam, como hago siempre en los vídeos, ya lo sabéis, toca, hay que venderse también un poquito, no venderse de vender tus ideales o de decir lo que la gente quiere para, pues poder progresar, pero sí de, tener, ese momentito de spam no está mal tampoco, ¿no? ¿De qué voy a hablar hoy en Big Factos? En este formato de vídeo, ¿no? En el que voy soltando un poco lo que me va viniendo a la cabeza mientras voy conduciendo. Pues de Conor Gallagher, generalmente, ¿no? Y del Cholo Simeone, en el sentido de, ¿le gusta al Cholo Simeone Conor Gallagher? Ya sabéis la historia de Conor Gallagher, que acabó llegando después de un fichaje que, parecía que se podía ir al garete, que estaba la cosa complicada, porque en principio Samu Morodion iba a ir para el Chelsea, finalmente no se sabe muy bien qué pasó ahí, hay varias versiones, se truncó aquel fichaje, eso hacía que el de Gallagher por el Atlético de Madrid se complicara también, en fin, finalmente se pudo cuadrar con el tema de Joao Félix. Conor Gallagher aterrizó de nuevo, después de pasar unos días aquí, de incluso subir alguna foto al Atlético de Madrid en el Metropolitano con él y demás, ¿no? Del inglés en el Metropolitano y todo este tema, pues finalmente se pudo oficializar y llegó el jugador inglés al Atlético de Madrid, un futbolista que en todo momento la gente que entendía de Premier, yo no lo había visto nunca, no os voy a engañar, la gente que entendía de Premier decía que era un llegador, que era un futbolista, que era un jugador con mucho recorrido, que físicamente es un toro, en el sentido de que, pues no para de correr en todo el partido, y de hecho a mí me llegaron a decir que era un poco un Marcos Llorente inglés, para así, digamos, enfocarlo un poco. En ningún momento nadie me dijo que fuera un Xavi Hernández inglés, en ningún momento nadie me dijo que fuera un Iniesta inglés, en ningún momento nadie me dijo que fuera un Thiago Méndez inglés, ni nada de esto. Simplemente, pues hablaban de recuperaciones, hablaban de llegada, hablaban de pegada, hablaban de físico, pero en ningún momento hablaban de buen pie, de organizar, ni de dar sentido al juego de su equipo, porque Conor Gallagher en principio no es eso. ¿Cuál es el problema de Conor Gallagher? Que llega a un equipo que en principio va a jugar con una especie de 5-2-2-1, entre comillas. Yo creo que al principio tenía la idea de jugar con dos mediapuntas, que seguramente fueran Julián Álvarez y Griezmann, o Griezmann y el propio Samu Lino, que empezó como titular, y de hecho apostó Simeone por Samu Lino en esa media punta cuando jugaba con 3 atrás al principio y dos carrileros, tal, y en un centro del campo así, Conor Gallagher como llegador, Conor Gallagher como jugador todocampista, Conor Gallagher como una especie de interior barra media punta. Yo de hecho creo que esa visión la tenía el Cholo en él y a lo mejor en De Paul o quizás incluso en Griezmann, un futbolista que en defensa fuera un interior y que pareciera un centro del campo de 3 centrocampistas, seguramente con Coque y De Paul, o con De Paul y Barrios al principio de temporada. Luego ya sabéis que Coque perdió la titularidad y de manera
merecida, siendo sinceros también. Y bueno, en este sentido, pues Gallagher ahí encajaba, porque podía jugar en el rol de media punta o incluso en el rol de interior, si en algún momento del partido pues querías pasar a un centro del campo de 3. ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid, bueno, pues no comienza del todo bien. Al final el Cholo Simeone vuelve a la defensa de 4, con 2 laterales en lugar de 2 carrileros, con 2 centrales en lugar de 3. Pasa a un centro del campo con 2 parejas, ¿no? Una pareja de mediocentros en principio y 2 volantes / extremos, como lo queráis llamar, etcétera. Y de ahí viene la problemática con Conor Gallagher. ¿Por qué? Porque Conor Gallagher no es un futbolista que pueda jugar en la banda izquierda como tal. Para mí, sinceramente, sí, das trabajo a esa banda, das empaque físico, das capacidad de recuperación, das capacidad de trabajo, pero creo que las bandas están para más cosas, aparte de para eso. Y ese plus que sí te puede dar, por ejemplo, Samulino, te lo puede dar Rorro, por ejemplo, y demás, de llegada, de 1 contra 1, de encarar al rival, de generar peligro, obviamente Conor Gallagher no te lo da. Te lo puede dar en el sentido de que si llega a la frontal del área es un jugador que tiene un buen disparo en esa distancia y puede hacer gol, pero no tiene último pase apenas, ni es un futbolista, vamos a decir, que técnicamente esté dotado como para tener un 1 contra 1 muy eficaz, ¿no? En ese sentido. ¿Qué pasa? Que creo, sinceramente, que en la pareja de mediocentros el Cholo Simeone no lo pone y no lo ve, porque Conor Gallagher tiene muchas cualidades, pero a mi manera de verlo, y esto es a título personal por lo que le he visto esta temporada, porque ya digo que no lo había visto en el Chelsea, me da la sensación de que es un poco cabra loca, tácticamente hablando. Creo que al Cholo le da miedo que Conor Gallagher pues pueda tener alguna subida de más. Si juega con De Paul en el centro del campo, obviamente el que tiene que subir, porque sí que rompe líneas rivales, porque sí que da pases de gol, porque sí que tiene esa capacidad y esa visión e incluso esas arrancadas, que no hay que olvidar que Rodrigo De Paul fue extremo en su momento, en su día fue un extremo y además, bueno, pues muy prometedor. Finalmente acabó de interior y lo hizo de cine luego en Italia y tal. Estamos hablando de que obviamente el que va a subir es De Paul. Entonces creo que al Cholo le da un poco de miedo que a lo mejor Gallagher en un momento de estos, bueno, pues se le vaya un poco la cabeza y le dé por subir cuando no toque o algo así. Y luego creo sinceramente que el principal problema que ve el Cholo en Gallagher a la hora de ponerlo en esa pareja de mediocentros es que no tiene buen pie. Y esto es así, o sea, cualquiera que lo haya visto jugar lo sabe. Con verle un partido te das cuenta, y es un futbolista que, joder, hay jugadores que tienen ciertas características, y De Paul tiene mucho mejor pie que Conor Gallagher, y Pablo Barrios tiene mucho mejor pie que Conor Gallagher, y Koke, por mucho que físicamente esté muy mermado, porque lo está, tiene mucho mejor pie que Conor Gallagher. Lo ideal sería tener un tío que fuera físicamente como Conor Gallagher y que tuviera el pie de Koke, pero claro, entonces estaríamos hablando de un fichaje de 60 millones de euros, 70, que seguramente 1000 equipos querrían firmarlo, y que sería muy complicado de firmar, y pues sería titular indiscutible, por encima seguramente de Pablo Barrios. El problema viene cuando él quiere tener ese pie en el centro del campo y Conor Gallagher no lo tiene. Vamos a ver qué va a hacer ante el Valencia, porque para el que no lo sepa, Koke se ha confirmado hoy que está lesionado. Koke se va a perder ese partido mínimo, y puede que algunos más. Creo, de hecho, que se va a perder alguno más. Pablo Barrios está sancionado, y las dos únicas opciones que tiene, porque no se fichó de manera pues un poco inexplicable en el mercado invernal un mediocentro, es que aunque fuera, yo que sé, no sé, pues Luis Milla, como dije en su momento, que sí, que está ahora lesionado y tal, pero igual no lo hubiera estado, o quien fuera, pero hacía falta. A mí me encantaría Johnny Cardoso, me vuelve loco ese chaval. Es verdad que le he visto 2 partidos contados, pero los que le he visto justamente, pues oye, el muchacho ha ido con bueno, iba a decir con tal aire, está feo decirlo, se ha salido, para que me entendáis, lo ha hecho de cine, y a mí personalmente es un jugador que me encanta, porque creo que además hace de todo, y casi todo lo que yo le he visto hacer lo hace bien. Y bueno, pues de manera inexplicable nos ha fichado, y solo tiene 2 opciones el Cholo. La opción más natural, entre comillas, según todo el mundo, que es lo que quiere ver casi todo el mundo, es ver al inglés en el centro del campo junto con De Paul. Salir con Giuliano por derecha, seguramente con Lino, si sigue todo como está viniendo en las últimas semanas, por la izquierda, y con Conor Gallagher y Rodrigo De Paul en el centro del campo, ¿no? Digamos como pareja de mediocentros. Y la otra única opción que tiene, si sigue con el mismo esquema, es poner a Llorente en el centro del campo y meter a Nahuel Molina en el lateral derecho. Que a mí esto me da un poco de miedo, en el sentido de que el lateral derecho, pues Nahuel no me sirve de garantía, sinceramente. No es un jugador
que me deje tranquilo. Y también hay que ser sinceros y decir que Llorente, si bien es un jugador que creo que rinde mejor de lo que mucha gente quiere vender en el centro del campo, en el puesto de medio centro, que no hay que olvidar que es el puesto como vino en su momento de posición, digamos, natural. Lo que pasa que luego el Cholo reconvirtió y bueno, pues no vamos a decir lo que ha hecho Llorente, ¿no? En cuanto a cifras, este año creo que lleva ya 10-11 goles generados y estamos a mitad de temporada jugando de lateral casi todos los partidos. Lo digo porque luego hay gente que dice que no sabe centrar, que no sé qué, que es muy malo con los pies. Bueno, pues lleva 10 goles generados siendo horrible con los pies y jugando casi todos los partidos de lateral. ¿Qué pasa? Que yo creo que con Llorente tiene más o menos el mismo problema que con Conor Gallagher. En este caso, creo que Llorente, opinión totalmente personal, que puede haber gente que diga que no, creo que Llorente es quizás un poquito menos recuperador. Me parece que Conor en eso es buenísimo, pero me parece que Llorente tiene un poquito mejor pie. O sea, que da mejor salida a la pelota, para que me entendáis. No mucho, tampoco, no es una locura, ni mucho menos. No es Llorente Busquets, ni es Xavi, ni es Iniesta, ni es nadie así, Pero sí es cierto que creo que tiene mejor pie que Conor Gallagher, un poquito. Y luego, sobre todo, que creo que tiene mucho mejor sentido táctico, en el sentido de que Llorente sí es capaz de cerrar. De hecho, en los córner y demás, muchas veces el que cierra es él, precisamente porque sabe colocarse y es un jugador que en el sentido táctico me parece superior al inglés. Creo que el inglés puede tener más llegada, creo que el inglés puede tener más capacidad de recuperación, que incluso a lo mejor, habría que verlo obviamente porque sería una lucha de titanes, pudiera tener más físico, pero creo sinceramente que a nivel táctico Llorente es más fiable. Eso es algo que opino yo personalmente. Habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Vamos a ver qué pasa. Las dos únicas opciones que tiene, si sigue con el 4-4-2, es jugar así. La otra opción que tendría, pues oye, calzar a los tres en el centro del campo. Puede poner, no sé, se me ocurre probar con una 4-3-3, por ejemplo, que lo veo difícil, pero imaginad. Y puede poner perfectamente de portero a Oblak, lateral derecho a Nahuel, defensa Jiménez Lenglet, por ejemplo, porque Lenormand no estuvo muy afinado el otro día, lateral izquierdo Javi Galán, y poner un centro del campo de tres centrocampistas puros, con Llorente, De Paul y Gallagher. Quizás ahí Llorente es el que se pudiera quedar un poquito más atrás a cerrar y ayudar en las bandas, y Gallagher, bueno, ayudar en las bandas, vosotros me entendéis, a cerrar más, digamos, como si fuera el ancla, ¿no?, de ese centro del campo de tres centrocampistas, y De Paul de interior derecho y Gallagher de interior izquierdo, pero interior con capacidad de llegada, con capacidad de descolgarse un poco como si fuera casi un media punta y tal. Ahí es donde creo que él rendiría. Es curioso porque pasa un poco como con Saúl. A mí Saúl era un jugador que me encantaba cuando jugábamos un poquito, pues así, ¿no? Un poquito de que él se pudiera descolgar. Siempre pensé que Saúl, todo lo que está haciendo ahora Fabián Ruiz, creo que hubiera sido Saúl Ñíguez si a nivel táctico no se le hubiera mareado y si él, por algún motivo que no sé todavía cuál es, no hubiera pegado el bajón futbolístico que ha pegado. Hay mucha gente que dice que le mareó el Cholo, yo no estoy de acuerdo en eso. Hay otra tanta gente que dice que fueron el hecho de hacerse vegetariano, a mí eso me parece una memez, pero sí es verdad que creo que es un poco similar en el sentido de que Gallagher me da la sensación de que tiene un rol muy definido y que fuera de ese rol puede ser útil, pero no es top. Y él creo que en su rol puede ser un gran jugador, quizás no un crack mundial, pero sí un futbolista notable. Yo lo veo así, por lo menos. Y creo que se ha demostrado en partidos en los que ha jugado ahí que lo puede hacer francamente bien. Veremos. Me gustaría saber qué haríais vosotros. Si pondréis el centro del campo de tres y luego arriba, pues por ejemplo, puedes calzar a Griezmann media punta derecha, Julián Álvarez media punta izquierda y Sorloz arriba, o puedes calzar a Griezmann, Lino y Julián Álvarez en punta de lanza, o como quieras, ¿vale? E incluso un rombo molaría con Griezmann detrás de Julián Álvarez y Sorloz, pero eso ya son cosas del FIFA, cosas del Football Manager y cosas de emocionarnos, ¿no? Un centro del campo ahí con Llorente detrás, Gallagher y De Paul de interiores, Griezmann como haciendo de unión entre el centro del campo y la delantera, y Sorloz y Julián arriba, pues oye, pues uno lo escucha y dice, oye, pues no suena mal, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber qué pensáis que va a hacer Simeone, si pensáis que va a cambiar el sistema, si pensáis que va a seguir con el mismo sistema, si cambia el sistema, quién pensáis que va a meter, si deja a Gallagher de centrocampista con el mismo sistema, si va a poner a Llorente y va a sacar a Nahuel en la derecha, y sobre todo, y muy importante, me gustaría saber qué pensaríais
en caso de que Gallagher no juegue de ninguna de las maneras. Si pensáis que es un momento en el que el inglés puede plantearse salir el verano que viene, si pensáis que, bueno, hay que tener paciencia con él porque se está adaptando, si pensáis que realmente el Cholo Simeone se ha encontrado un futbolista distinto o de menor nivel a lo que él pensaba que tenía cuando se lo habían traído, en fin, me gustaría saber vuestra opinión. La mía es que tácticamente es como que no se fía de él, no porque sea malo el chaval, que a mí me parece un gran jugador, sino porque creo que no se fía de él a nivel táctico como para ponerlo en esa posición, y creo que fuera de esa posición, actualmente en el 4-4-2, no tiene posibilidad de jugar en otra, porque creo que en la izquierda no aporta lo que debería aportar, y en el centro del campo, de medio centro, de momento, al menos de momento, el Cholo Simeone no confía en Conor Gallagher. También deciros que, bueno, simplemente, oye, ojalá, si juega Mestalla ante el Valencia, que es un partido complicado también, por cierto, que bueno, es verdad que el Valencia no está en su mejor momento, pero es un grande de España, es un equipo, por cierto, por el que yo siento mucha simpatía, y bueno, pues es un partido que no creo que sea fácil, hay gente que lo está poniendo como tal, yo no lo creo, pero sí que es cierto que si Gallagher no juega en Mestalla, estando Barrio sancionado y Coque lesionado, la verdad que, en mi opinión, es un punto en el que el inglés bien no lo va a pasar, o al menos a mí, si fuera él, me daría que pensar, sinceramente. No estoy diciendo que yo me iría si fuera él, ni nada de esto, que alguno es muy extremista, pero sí es cierto que, joder, si faltan dos de los mediocentros y es un poco el único sitio donde tú puedes jugar y no juegas ni aún así, pues mucha confianza en ti el míster igual no tiene, la verdad. Así que nada, dejando vuestros comentarios por favor en la cajita de comentarios, quiero saber vuestra opinión, dad vuestro like ahí siempre si os gusta el vídeo, que apoyáis mucho, que es un momento que hay mucha gente que yo sé que le gusta el vídeo y no le da like porque piensa que es una tontería, y no, apoyáis mucho dando al like porque al final estamos hablando de que posiciona el vídeo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya, como os he dicho antes, seguidme en la plataforma morada que YouTube no quiere que nombre, que la tenéis arriba del todo de la descripción, y por supuesto en mi Instagram, que os estaré esperando por allí. Un abrazo a todos y au paleti.